Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 10 de diciembre, y estamos en la segunda semana del tiempo del Adviento, esperando al Señor y poniéndonos en una actitud comprometida y activa, con una esperanza que realmente pues trabaja cada día por mantener esa ilusión bien alta y haciendo todo lo posible pues por preparar casa y corazón a nuestro Dios. Como todos los sábados está dedicado a la Santísima Virgen, la Virgen María, especialmente en este tiempo del Adviento, donde ella es figura central, ¿no? Ella nos ayuda en este camino de esperanza, en este camino de Adviento, nos ayuda siempre. Es verdad que acabamos de celebrarla en la Inmaculada Concepción, pero de María nunca diremos suficiente. Siempre nos faltará tiempo y momento pues para alabarla, para estar junto a ella, para aprender de ella, ¿eh? Y experimentar su maternidad, ¿eh? Así que queramos mucho a la Virgen, camino seguro para el encuentro con Cristo. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Eulalia de Mérida, patrona principal también en esta diócesis de Oviedo, en Asturias, desde la que hablo o grabo este audio, ¿no? Luego hablaremos un poco de ella. Vamos con el Evangelio de hoy, que es Mateo 17, 10 al 13. Jesús, al bajar del monte de la Transfiguración, donde los discípulos le han visto acompañado de Elías y de Moisés, les dice que Elías ya ha venido a renovarlo todo, aunque muchos no le han sabido reconocer. Los discípulos entienden que habla de Juan el Bautista, y en efecto, Juan es el precursor, el predicador de la justicia y la conversión, el que prepara con su ejemplo y su voz recia la inmediata venida y luego señala la presencia del Mesías en medio de su pueblo, el que denuncia la situación irregular del rey Herodes y muere mártir por su entereza y coherencia. Pero muchos no le aceptan, como hicieron con Elías y como harían con el mismo Jesús, que padecerá a manos de ellos. La dureza del pueblo es grande, no saben leer los signos de los tiempos, son lentos y tardos de corazón, como tuvo que reprochar Jesús a los discípulos de Maús, o como oró en la cruz, no saben lo que hacen. Tanto Elías como Juan el Bautista y Jesús son incómodos en su testimonio personal y en su mensaje. Aceptarle es aceptar los planes de Dios en la propia existencia, y eso es comprometedor. Las lecturas de hoy nos sitúan ante esta alternativa. Sabemos leer los signos de los tiempos, sabemos distinguir la presencia de los profetas en nuestra iglesia actual, en nuestro momento actual, y de Jesús mismo en nuestra vida, y la aceptamos. A nuestro alrededor hay muchos testigos de Dios, hombres y mujeres que nos dan testimonio de Cristo y de su Evangelio, personas fieles que sin actitudes espectaculares nos están demostrando que sí es posible vivir según las bienaventuranzas de Cristo. Lo que pasa es que tal vez no queremos verlas, como los apóstoles no querían entender el mesianismo de Jesús, que era distinto del que ellos esperaban. Como los fariseos y autoridades de Israel no querían reconocer en Jesús de Nazaret al esperado de tantos siglos, porque no encajaba en sus esperanzas. Esta está terminando la segunda semana del Adviento. Si todo iba a consistir solo en introducir cantos propios de este tiempo en nuestro repertorio, ven, ven, Señor, no tardes, o en cambiar el color de los vestidos de la liturgia, el morado, o en colocar coronas y velas junto al libro de la palabra, entonces sí que es fácil celebrar el Adviento. Pero si se trataba de que hemos de preparar seriamente
la venida del Señor a nuestras vidas, que es la gracia de la Navidad, y no sabemos darnos cuenta de los signos de esta venida en las personas y en los acontecimientos, y no nos hemos sentido interpelados para renovarlo todo en nuestra existencia, entonces el Adviento son solo hojas del calendario que van pasando y no la gracia sacramental que Dios había pensado. Tenemos que decir desde lo profundo de nuestro ser: oh Dios, restáuranos, que amanezca en nosotros, en nuestros corazones, tu ungido, y su venida ahuyente las tinieblas del pecado y nos transforme en hijos tuyos, en hijos de la luz. Más aún, los cristianos somos invitados a ser Elías y el Bautista para los otros, a ser voz que anuncia y testimonio que contagia, y contribuir a que otros también en nuestra familia, en nuestra comunidad, se preparen a la venida del Señor y se renueve algo en nuestro mundo, y suceda de veras esa señal que anunciaba el profeta, que se reconcilien padres e hijos. Jesús compara a Juan Bautista con Elías, que los judíos creían que tenía que venir antes de que llegara el Mesías. En efecto, Juan vino y lo renovó todo, sirviendo de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la antigua y la nueva alianza. Con su llamada a la conversión preparó el camino para que el mundo pudiera ser salvado. También nosotros hoy estamos llamados, por nuestro bautismo, a ser profetas, a preparar el camino del Señor, a indicar a nuestros hermanos quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vino como enviado y no lo reconocieron. Igualmente hoy la Iglesia es comunidad profética. Por eso hay también quien quiere su cabeza en bandeja de plata, ¿no? Decía al comienzo que hoy celebra la Iglesia la memoria de Santa Eulalia de Mérida, nacida en Mérida en torno al año 292 y martirizada allí también el 10 de diciembre del 304. Fue una santa cristiana que padeció el martirio en Mérida bajo las persecuciones del emperador Diocleciano. La noticia de su vida y martirio se expandió rápidamente por el Imperio Romano, convirtiendo a la ciudad en una de las metas más importantes de la peregrinación de Europa occidental durante la Alta Edad Media. De hecho, y hasta la proclamación del apóstol Santiago, Eulalia fue invocada como protectora de las tropas cristianas en la Reconquista y patrona de las Españas. Actualmente ostenta el título de alcaldesa perpetua de Mérida y patrona de dicha ciudad. Asimismo, ejerce su patronazgo también sobre la archidiócesis de Oviedo, en cuya catedral reposan sus restos, y sobre numerosas localidades de España, Portugal, Italia, Hispanoamérica. En el 2012 es también patrona de la juventud de la archidiócesis de Mérida-Badajoz. Los datos acerca de la vida y muerte de Santa Eulalia los encontramos en un himno que en honor de ella escribe el poeta Prudencio en el siglo IV, así como el relato de su pasión recogido en la Passio Hispánica. Cuando Eulalia cumplió los 12 años, apareció el decreto del emperador Diocleciano, prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo y mandándoles adorar a los ídolos paganos. La niña sintió un gran disgusto por estas leyes y se propuso protestar ante los delegados del gobierno. Viendo su madre y su padre que la joven podía correr algún peligro de muerte si se atrevía a protestar contra la persecución de los gobernantes, se la llevaron a vivir al campo, en una casa situada en las orillas del río Albaregas. Pero ella se vino de allá y llegó a la ciudad de Mérida, según la tradición, el 10 de diciembre del año 304. Tras una travesía que, según biógrafos, estuvo llena de intercesiones milagrosas. Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano y le protestó valientemente diciéndole que esas leyes
que mandaban adorar ídolos y prohibían a Dios eran totalmente injustas y no podían ser obedecidas por los cristianos. Daciano intentó al principio ofrecerle regalos y hacer promesas de ayudas a la niña para que cambiara de opinión, pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de sus ideas cristianas, le mostró todos los instrumentos de tortura con los cuales le podía hacer padecer horriblemente si no obedecía la ley del emperador, que mandaba adorar ídolos y prohibía adorar a Jesucristo. Y le dijo: de todos esos sufrimientos te vas a librar si le ofreces este pan a los dioses y le quemas este poquito de incienso en los altares de ella. De ellos, la jovencita lanzó lejos el pan, echó por el suelo el incienso y le dijo valientemente: al solo Dios del cielo adoro, a Él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré incienso, y a nadie más. Entonces el juez pagano mandó que la destrozaran golpeándola con varillas de hierro y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas. La hermosa cabellera perfumada de Eulalia se incendió y la jovencita murió quemada y asfixiada por el humo. Dice el poeta Prudencio que al morir la santa la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo y que los verdugos salieron huyendo, llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores, hasta que varios días después llegaron unos cristianos y le dieron honrosa sepultura al cuerpo de la joven mártir. Allí, en el sitio de su sepultura, se levantó un templo en honor de Santa Eulalia. Y dice el poeta que él mismo vio que a ese templo llegaban muchos peregrinos a orar ante los restos de tan valiente joven y al conseguir por medio de ella muy notables favores de Dios. El culto de Santa Eulalia se hizo tan popular que San Agustín hizo sermones en honor de esta joven santa, y en la muy antigua lista de mártires de la Iglesia Católica, llamada Martirologio Romano, hay esta frase: el 10 de diciembre se conmemora a Santa Eulalia, mártir de España, muerta por proclamar su fe en Jesucristo. Bueno, hasta aquí el relato, ¿no? Después se dice siempre que las reliquias de Santa Eulalia, huyendo de la invasión musulmana, pues fueron subiendo hacia el norte, ¿no? Y recalaron en la catedral de Oviedo, ¿no? Donde está actualmente sus reliquias, aunque en Mérida, Badajoz, también hay reliquias de la santa, ¿no? Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Eulalia de Mérida. Felicidades a todas las que llevan su nombre y celebran este día de fiesta, que es patrona también de Oviedo capital, ¿no? Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata, ven Señor Jesús, os quiero.